Continuamos ahora con la operación que es importante, que habíamos hablado en todas las vinificaciones, pero especialmente en la vinificación en blanco, que es la operación del prensado. Veníamos desde la vendimia, viendo todas las tecnologías, y finalmente tenemos que llegar a una operación donde se separa totalmente la pulpa, la semilla, el ollejo del líquido. Hay un análisis que hace Flancy, y me parece realmente muy interesante respecto del prensado. A ustedes lo tienen allí en el apunte que les he compartido, y es el análisis de cuál es la función principal del prensado, es decir, para qué hay que recurrir al prensado de la uva. Bueno, la función del prensado es precisamente la de extraer el jugo de la uva fresca, de los orujos, o el vino, si es una vinificación en tinto, también de los orujos. Esta operación tradicionalmente se ha hecho mediante prensa. Actualmente esta operación se puede reemplazar por centrífugas específicas. La centrífuga específica que reemplaza a la prensa es el decanter. El decanter es una máquina centrífuga que trabaja en posición horizontal, a diferencia del resto de las centrífugas que trabajan en posición vertical y tienen platos de distintos diseños, pero muchos platos, que estas centrífugas se utilizan para líquidos, separación de líquidos o clarificación de líquidos. Sin embargo, las centrífugas de tornillo que están en posición horizontal se utilizan para separar los sólidos de los líquidos. No es lo mismo separar líquidos entre sí o sólidos, pero muy finamente subdivididos de tamaño coloidal de un líquido, que para eso se sirven centrífugas verticales de platos, que separar sólidos de líquido. Para eso se utilizan las centrífugas horizontales de tornillo o decanter. Ya vamos a ver muy brevemente la descripción de un decanter al final de este capítulo. Ahora nos vamos a centrar en mirar rápidamente los distintos tipos de prensa con las que nos podemos encontrar en la industria. Ahora lo que ustedes están viendo es un sistema continuo. Ya lo veremos más en detalle cómo están construidas por dentro. Pero simplemente quiero que presten atención en las distintas calidades de mosto que se pueden obtener en esta prensa en particular, pero después esto mismo vamos a ver que ocurre cualquiera sea el prensado. Acá tenemos un escurridor. Para empezar, un concepto importante es que para nosotros el escurrido y el prensado es una misma operación. Lo único que cambia es la presión con la que se está prensando. De modo que este equipo que ustedes están viendo en posición inclinada, a 45 grados, más o menos, un poquito menos de inclinación, se denomina técnicamente una semiprensa. Y esta que están viendo en posición horizontal es una prensa. Pero si lo vemos desde un punto de vista analítico, en realidad lo que están haciendo es lo mismo. Son distintos grados de prensado de la vendimia. Entonces, en un escurridor, la vendimia ingresa por acá y acá hay un tornillo sin fin. Escurrida aquí la vendimia, y acá en el punto 1 se está obteniendo la primera calidad de mosto. Y luego empieza la prensa continua, donde obtenemos 3 calidades distintas de mosto dentro de la misma prensa continua. En la primera bandeja tenemos el mosto prácticamente que se obtiene solamente de mover al girar el tornillo sin fin y la presión teniendo una presión muy débil. Luego, al comienzo de la presión, ya en plena sección del tornillo sin fin, y luego en la cámara de prensado, un cuarto nivel de prensado. Si avanzamos rápidamente, después volveremos aquí. Quiero mostrarles cómo es por dentro, ya que la estamos viendo, esta prensa. Acá ustedes van a poder observar cómo están construidas estas máquinas en la parte interior. Entonces, acá en el escurridor hay un sinfín que va de punta a punta, y lo que hace en definitiva de contrapresión es una tapa que acá no se ve,
que ejerce presión para evitar que la vendimia avance. Entonces, cerrando parcialmente esta tapa, levanta presión y escurre. Acá es la salida número 1 que habíamos visto anteriormente. Luego, en la prensa de la que se encuentra en posición horizontal, acá hay un esquema que me gusta bastante más, en donde, bueno, esta es la caja de reducción, es la parte mecánica de la prensa. Acá esto está bañado en aceite. Acá hay un retén que evita que haya pasaje de aceite desde esta parte a esta parte. Y acá es la parte enológica, la sección enológica. En esta parte tenemos, debajo de esto tenemos la bandeja. Acá tenemos solamente 2 bandejas en este esquema, pero pueden haber 3. Una bandeja que abarque estrictamente la zona de la tolva, donde cae la vendimia y escurre parcialmente. Luego una segunda bandeja, que es esta zona que estaría comprendida desde donde empieza la extrusión. Es decir, el tornillo sin fin va ingresando dentro de la camisa y ahí está el orujo, es extrusado, es decir, es comprimido entre la camisa en la camisa de la prensa que es cribada, es decir, que está llena de ranuras, y el tornillo sin fin que va ejerciendo presión. Y por último tenemos esta zona, que es la zona de la cámara de prensado, donde aquí hay solamente orujo, completamente, todo lleno de orujo. Y aquí el orujo está completamente, es la zona de mayor presión, y está comprimido por esta tapa, que aquí sí se ve con detalle. A la prensa, al cerrar, al comprimir la salida, hace que todo el orujo que está contenido dentro de la prensa esté sometido a una altísima presión. Estos equipos, como dije, son continuos porque va ingresando la vendimia y va saliendo y se va obteniendo las distintas calidades de mosto de forma continua. Esto no para. El resto de las prensas que vamos a ver son absolutamente discontinuas. La calidad de estos mostos es muy distinta, normalmente es inferior a la calidad de un mosto de una prensa discontinua. Pero también los niveles de rendimiento son muy diferentes. Entonces, seguimos ahora, retomamos con lo que veníamos hablando anteriormente. Un sistema de prensado es el sistema continuo. Ahora vamos a empezar a ver todos los sistemas discontinuos de prensado, casi todos los sistemas discontinuos de prensado. Nuevamente un detalle un poco más pormenorizado de lo que les había hablado anteriormente. Siempre las prensas son equipos que son de alto precio. Y precisamente por esto, por ser equipos de alto precio, siempre de alguna manera son escasos en todas las bodegas. De modo que suele ocurrir que en las zonas de prensado es una zona de cuello de botella, donde se junta mucha materia prima que hay que procesar y las horas se hacen pocas durante la vendimia para utilizar estos equipos. El modo, entonces, de optimizar el uso de las prensas es escurriendo parcialmente la vendimia. Acá hay un esquema donde se han colocado 2 tanques, podrían llegar a ser hasta 4 tanques en la parte superior de una prensa, se llena con la vendimia, se escurre parcialmente el mosto sin la utilización de ningún tipo de presión, salvo la de la fuerza de la gravedad, y una vez que el orujo se ha escurrido, de modo que el volumen del volumen a prensar se reduce a la mitad, y muchas veces,
es eficiente el sistema de escurrido, el volumen a prensar se reduce a un 30% del volumen original, y esto sí es depositado, esta vendimia parcialmente escurrida, eficientemente escurrida, es depositado en el interior de la prensa, para luego ser terminado de agotar. Y finalmente, por gravedad, va a una vasija binaria, como es este esquema, que se encuentra en la parte inferior de la prensa. De modo que acá estamos trabajando a 3 niveles, y aquí se está trabajando por gravedad. La vendimia llena este tanque, acá estaríamos hablando de que la despalilladora se encuentra en un cuarto nivel superior. Acá ingresa la uva, pasa por la despalilladora, se carga el tanque macerador, se obtiene el mosto por libre escurrimiento, luego el orujo pasa a la prensa, luego del prensado el orujo agotado sale en este nivel, sería el tercer nivel, y finalmente el mosto cae en una prensa, vasija binaria en la parte inferior de la prensa. Este es un modo muy eficiente de aprovechar el prensado. Bueno, hay algunos análisis, algunas curvas que evito explicarlas porque son muy sencillas, muy fácilmente de comprender. Hay obviamente distintos tipos de maceradores que se colocan de distintos modos sobre las prensas. Veíamos acá un esquema donde hay cuatro maceradores, perdón. A ver, acá hay 4 maceradores arriba de una misma prensa que puede correrse con la mano. Entonces es un modo muy eficiente de aprovechar las prensas. Acá hay 3 tanques maceradores arriba de una prensa, distintos tipos. Acá van a poder observar distintos tipos de maceradores, porque estos tanques, para escurrir parcialmente la vendimia, tienen que tener un diseño específico. Bueno, ahí pueden ver en la bibliografía distintos tipos de diferentes maceradores, distintos diseños de maceradores. Los hay también en posición horizontal, son maceradores que se pueden usar para vinificación en tinto, que se suelen denominar vinificadores rotativos. Estos vinificadores rotativos que se utilizan en tinto también se pueden utilizar para vinificación en blanco, para realizar la maceración previa al prensado, o el escurrido previo al prensado. Estos equipos suelen venir dotados de chaquetas de enfriamiento y se muestran muy eficientes a la hora de trabajar como escurridores. Entonces tienen la posibilidad de ser utilizados para vinificación en blanco, que es lo que estamos viendo, y también luego seguir utilizándolos en vinificación en tinto. De modo que son de mucho uso. Realmente se les da un uso importantísimo en las bodegas. Este tipo de tanques normalmente pueden tener la salida como este que estamos viendo, el C o este B, en la parte central del tanque, pero los hay también otros donde la salida es lateral, como el A, por ejemplo, el A o el B, es lateral, está en un extremo. Los hay algunos que tienen la salida lateral, pero en una dirección como más perfilada, es decir, más hacia afuera, y puede caer en una bandeja, en una cinta de transporte, el orujo. De modo que son muy prácticos este tipo de herramientas. Son tanques que se los denomina roto porque tienen la capacidad de rotar. Muchas veces se les suele llamar, se les suele decir que esto es un esquema bastante parecido al de una hormigonera. Es muy común que todos ustedes conozcan cómo es una hormigonera.
por dentro. Bueno, estos tanques tienen un esquema bastante semejante al de una hormigonera por dentro, pero tienen muchísima tecnología, tienen control de temperatura, control de entrada y salida de gases, en el caso que se los utilice para vinificación en tinto. Seguimos mostrando algunos esquemas de maceradores donde la apertura para la salida del orujo es hidráulica, hay una puerta de gran calibre. Esta puerta se abre por medio de un eje hidráulico que está accionado como se ve acá, ingresa a través del tanque, pero los hay otros que son completamente externos, logrando exactamente el mismo resultado. Y realmente son tanques muy interesantes que trabajan muy bien. Hay muchas bodegas en la Argentina, algunas bodegas en la Argentina que tienen este tipo de dispositivos y los utilizan con muchísimo éxito, con resultados realmente muy satisfactorios. Bien, omito algunos temas que ya hemos desarrollado en clases anteriores. Repito que acá nos queremos centrar fundamentalmente en los aspectos de tipo tecnológicos. Quiero mostrarles este esquema, esta gráfica. Habíamos hablado que es conveniente el trabajo de la vendimia con enzimas pectolíticas y que una de las consecuencias de un correcto uso de las enzimas pectolíticas en la vendimia es la optimización del prensado. Una de las variables que incide fuertemente sobre la acción de las enzimas pectolíticas es la temperatura. Y acá en esta curva ven cómo a medida que aumenta la temperatura, aumenta la actividad de las enzimas pectolíticas. Si sigue aumentando la temperatura, obviamente que la enzima es desnaturalizada y se pierde rápidamente la actividad luego de los 60 grados, podría ser algo menos, a partir de los 55 grados, en algunos casos ya empieza a perder actividad la enzima pectolítica, pero a medida que sube la temperatura, bueno, aumenta la actividad. También es influenciada la acción de la enzima pectolítica por las dosis de anhidrido sulfuroso, por el pH, que también habrá que tener en cuenta. Pero esto es muy importante, sobre todo en los procesos de termovinificación, cómo la temperatura aumenta la capacidad de los sistemas de prensados. Esto es en vinificación en tinto. Aumenta la capacidad del prensado, la rapidez del prensado y también aumenta la capacidad de filtración. Normalmente cuando se aplica la termovinificación se hace una maceración en caliente, se aplican las enzimas en caliente, actúan muy rápido, luego se prensa en caliente y luego se filtra en caliente para hacer más eficiente el proceso de separación del mosto de los orujos y optimizar el proceso de prensado y luego el proceso de filtración para luego ser enfriado el mosto y comenzar la fermentación en tinto. No los quiero confundir, estamos ahora hablando de vinificación en blanco, pero hacía esta digresión porque es oportuno tener en cuenta lo que acabo de decir respecto del trabajo de las enzimas. Bien, continuamos viendo las tecnologías de vinificación. Es importante estas curvas que acabo de enfocar, y hablan muy bien, describen muy bien cómo trabaja la cantidad, cuál es el rendimiento del mosto en el tiempo. En todas las prensas, al comienzo, en los primeros minutos, prácticamente se obtiene la mayor cantidad de mosto. Si uno mide el rendimiento de una prensa, al comienzo se obtiene un caudal de mosto muy alto, para luego ir disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. De modo que si uno analiza la velocidad de escurrido es esta curva, pero si uno analiza la cantidad de mosto acumulado es una curva ascendente. A medida que transcurre el tiempo, la cantidad de mosto que se obtiene es menor, por tanto la velocidad de escurrido es cada vez más chica, por tanto la cantidad tiende a hacerse asíntota
a un caudal máximo, que es el que están observando aquí en la gráfica. Estas dos curvas describen el caudal instantáneo o la velocidad de prensado, y está la cantidad de mosto obtenido, comparado con ese caudal máximo. Llega un momento que el trabajo de la prensa se hace obsoleto, en el sentido que no tiene mucha razón de ser este trabajo de la prensa. ¿Por qué? Porque son muchas horas de trabajo para obtener muy poca cantidad de mosto. Entonces, ¿hasta qué punto hay que prensar? Bueno, acá hay una solución de compromiso que muchas veces está sesgada por el concepto económico. Si prenso hasta este nivel y no sigo prensando más, porque la cantidad de energía que tengo que emplear, la cantidad de horas de prensa que tengo que inmovilizar con una cantidad de orujo, no se justifica en función de la cantidad de mosto que vamos a obtener, o de vino que vamos a obtener. Y además tienen que tener en cuenta que la última parte del mosto o del vino obtenido es siempre el de la peor calidad. Entonces aquí se vuelve a aplicar el concepto que ya habíamos visto previamente con las borras, en donde decíamos con las borras, el vino de borras es el que tiene costos más altos y menor calidad. Por tanto, en términos de costo, es el que tiene la peor ecuación. Costo alto, calidad baja. Podríamos decir lo mismo de los últimos litros que se obtienen de una prensa. Son costo de proceso alto, calidad baja, cantidad pequeña. Esto es una curva muy interesante de analizar. Seguimos adelante. Estuvimos entonces viendo hasta ahora, la única prensa que hemos estado viendo es la de prensa en continua. Ahora vamos a ver prensas que están dispuestas en posición horizontal. Acá en este esquema, muy brevemente, muy sucintamente, hay como un resumen gráfico de los distintos tipos de prensa que ha habido a lo largo de la historia. Partimos de prensa muy antigua, prensas donde se prensaba simplemente con el peso de las personas, es decir, a pie, para luego pasar a estos equipos que ya utilizaban el cuero y retorciendo un torniquete en sentido encontrado, iban obteniendo prensas. Y acá ya comenzamos a distintos modelos de prensa donde se comienza a utilizar la madera, por un lado, como instrumento de jaula de escurrido, y el tornillo como elemento para generar presión. Luego la rueda para hacer girar el tornillo y obtener mayor presión. Luego todo esto fue evolucionando en el tiempo para, a partir del punto 8, el sistema 8 en adelante, son prensas de tipo hidráulica, es decir, la presión se dejó de aplicar de un modo manual o semimecánica, acá utilizando una polea y un tornillo para aplicar presión, un esquema de lo que sería un gato mecánico, para pasar al esquema de la prensa hidráulica. La prensa hidráulica las hay en posición vertical, distintos modelos como el 8, el 9, el 10 y el 11, para finalmente pasar a las prensas. Mismo concepto, jaula. Las anteriores eran jaulas verticales. A partir de las 12 en adelante, la jaula se encuentra en posición horizontal y los platos se mueven también en posición horizontal. Los platos pueden ser movidos por un tornillo o por un pistón hidráulico. Y pueden haber dos platos o un plato en los distintos tipos de prensa. Luego, estas prensas de jaula horizontal fueron reemplazadas por, estas son las típicas prensas Baslen, que recibían el nombre de la marca de la empresa comercial que las producía. Bueno, estas prensas fueron reemplazadas por las prensas de tipo neumática. Neumática axial, es decir, la prensa, la membrana está alrededor de un eje central, o
neumática parietal, es decir, la membrana está, el globo que se hincha está anclado a una parte del cilindro, pero no está en el centro del cilindro, sino parietal, en uno de los costados del cilindro. Y finalmente, en la posición 19 de la prensa continua que ya vimos, y otro sistema de prensa continua que no hemos visto, se utiliza muy poco, prácticamente nada en enología, que es la prensa de bandas. No se utiliza en enología, pero sí se utiliza mucho en la obtención del zumo de manzana o mosto de manzana. Es una prensa continua de cintas que se van encontrando a medida que va avanzando la materia prima. Son dos cintas que van estrangulando el espacio que queda entre ellas. Son cintas que son cribadas, es decir, el mosto puede atravesar estas cintas para caer en una bandeja que recoge, obviamente, el mosto. Son muy interesantes, pero este tipo de prensas no ha tenido muy buen suceso en vino, sí se ha aplicado más en manzana con mejor resultado. En el apunte que acabo les estoy entregando, que tienen ustedes disponible en el campus, bueno, están los diseños pormenorizados de estas prensas que trabajan con un tornillo, donde el tornillo puede tener distintos diseños a medida que es más gruesa la rosca, el paso del tornillo, es decir, lo que avanza el plato al dar un giro es mayor que en las prensas que tienen un tornillo de rosca más fina. Voy a tratar de mostrarles el diseño del tornillo. En la prensa que utiliza este tornillo, en un paso, en un giro, aquí se avanza 2 centímetros, con esta rosca gruesa, por ejemplo. Y en esta, donde la rosca es más fina, en una vuelta se avanza 1 centímetro. Es decir, esta prensa, el tornillo es más robusto, pero avanza más rápido. Esta prensa, el tornillo es más débil, pero avanza más lento. Esta prensa, donde el avance es más lento, es más eficiente que esta prensa de avance más rápido. Normalmente todos los procesos de prensado, los procesos lentos en general obtienen mejor resultado que los procesos demasiado rápidos. También es verdad que los procesos extremadamente lentos son interminables y por tanto se vuelven ineficientes por el tiempo que consumen. Entonces hay que llegar a una ecuación de equilibrio. Y acá, en cada uno de los casos, tienen los cálculos que se utilizan para el diseño de cada una de estas prensas. El cálculo, es interesante hacer un pequeño análisis de estos cálculos, no es materia del examen, pero sí es materia de la ingeniería enológica. Si uno le tiene que trabajar en el estudio de una prensa, bueno, conviene tener en cuenta estos cálculos porque, bueno, están íntimamente relacionados con la prestación del equipo sobre el que van a trabajar. En este caso, el tornillo ha sido reemplazado por un sistema hidráulico, de prensa hidráulica, donde se obtiene el mismo sistema, el mismo resultado, pero a través de una prensa hidráulica. Luego, las prensas, pasamos a las prensas de tipo de membrana, donde en este interior, acá estamos viendo en este esquema, una prensa de platos, pero vertical. Quiero mostrarles ahora, empezar a mostrarles las prensas de tipo enfardadora. No se utilizan normalmente en ingeniería, se las dejo para aquellos que les interese estudiarlas por la razón que fuera. Y sí, ahora me quiero concentrar en las prensas de tipo neumáticas. Prensas neumáticas que pueden tener una salida central, como esta que están viendo acá, o como también podrían llegar a tener una salida que no sea central, que sea lateral. Esto es lo de menos. Y aquí la membrana, estamos analizando el trabajo de una membrana que es parietal, es decir, está en un costado.
Entonces, en estas prensas donde está ubicada la membrana, no, el cilindro no, obviamente está no hay criba, porque acá lo que hay es aire que comprime la membrana, y la membrana a su vez transmite la presión a la vendimia. Vendimia que puede escurrir a través de esta sección del cilindro que sí se encuentra cribada. Estas prensas, este tipo de prensas neumáticas se denominan prensas neumáticas abiertas. ¿Por qué? Porque la vendimia está en contacto con la presión, con la atmósfera. Y una sección del cilindro está completamente cribado, como pueden observar aquí. Cribado quiere decir que tiene cribas, que tiene ranuras, ranuras por las que puede pasar el mosto, pero no puede pasar ni la pulpa, ni la semilla y el ollejo. Y este es el modo de separación que utiliza. Las hay también prensas neumáticas que son cerradas, es decir, la totalidad del cilindro es hermético, pero en el interior, en estos casos, en el interior de la prensa hay colectores de mosto, que son los encargados de extraer el mosto desde el interior de la prensa hacia el exterior. Tienen la ventaja, este tipo de prensas cerradas, que no permiten el ingreso del aire, y las hay algunos diseños modernos que están, no solamente que son cerradas, sino que están inertizadas, es decir, trabajan con atmósfera de gas inerte. Y en todo el proceso de prensado, dentro de la prensa no hay aire, hay gas inerte. Entonces los procesos se limitan al máximo, los procesos de oxidación propios de cualquier prensado. También las prensas neumáticas las hay axiales, es decir, lo había mencionado anteriormente, la membrana se encuentra en la parte central de la prensa, y al inflarse hacia los 360 grados puede escurrir el mosto en el caso que sea abierta. Y de lo contrario, se expanden de todos modos a los 360 grados, pero el mosto es extraído a través de colectores que se encuentran también en el interior de estas prensas. Bien, con esto ya hemos visto la totalidad prácticamente de la maquinaria que nosotros no podemos encontrar en una vinificación en blanco, y si continuaran haciendo un recorrido de este capítulo, podrían observar, acá les estoy mostrando un esquema de la prensa de cintas, que omito la explicación porque prácticamente no es utilizada, como dije, en enología. Sí en el proceso de la pulpa de manzana. Y acá hay un esquema de este tipo de prensas, que para aquellos que les interesa le pueden seguir leyendo y tratando de entender cómo es el funcionamiento, que es muy simple. Si siguieran haciendo el recorrido por este capítulo, van a empezar a encontrar toda la tecnología de vino tinto, aplicada al vino tinto. Los termovinificadores, los vinificadores continuos, y toda la tecnología que se utiliza para la colocación del vino en barricas, cosa que es muy interesante. Tema que es muy interesante como lectura, y como me parece como formación de los enólogos. Por esto lo he puesto este capítulo completo. Es un capítulo que utilizamos como simple lectura. No vamos a tomar en el examen final esto de memoria, ni muchísimo menos, faltaba más, pero sí es importante el conocimiento de estos equipos para poder desempeñarse correctamente dentro de la enología. Termino con la explicación de esta máquina centrífuga. Esto es un decanter, es un esquema de un decanter. Entonces se encuentra el tornillo en posición horizontal dentro de una carcasa de acero que está graficada de este modo. Entonces la vendimia ingresa
de un modo axial, es decir, por un eje, por el centro, acá es liberada, y a partir de este punto crítico, donde comienza a variar el ángulo de ataque, es decir, el diámetro del rotor central, empieza a modificarse, los orujos empiezan a caminar en este sentido y el líquido empieza a transitar el sentido contrario. De modo que el líquido finalmente egresa por la parte B y los sólidos finalmente por la salida C. El ingreso de la vendimia, repito, está por la zona que es A. Estos son equipos que requieren de una gran potencia, es decir, el motor eléctrico que mueve este rotor es un motor de gran potencia y requiere de una puesta en marcha lenta, que lleva algunos minutos, hasta que entra en funciones. Una máquina que es bastante ruidosa, pero se ha desarrollado muchísimo en los últimos años. Este es un modelo de una empresa que se denomina Westfalia, pero las hay de muchas empresas. Alfa Laval también ha desarrollado. Son de las dos empresas más conocidas, Westfalia y Alfa Laval. Hay otras empresas, marcas, que también lo han desarrollado, y estos equipos también se demuestran muy eficientes para no solamente la separación de los orujos, la pulpa y la semilla del mosto, o del orujo, la pulpa y la semilla del vino, en el caso de la vinificación en tinto, sino que también se demuestran, se demuestran como muy eficientes para terminar de separar las borras obtenidas de los trasiegos, borras de vino, borra vínica, borra semifluida, del vino que está íntimamente mezclado con esas borras vínicas. Son equipos realmente muy eficientes, muy interesantes, que cada vez se emplean más. El costo de estos equipos son grandes. Y una aclaración: cuando este equipo está separando el mosto de la pulpa, la semilla y el ollejo, está reemplazando a una prensa. Cuando este equipo está separando el vino de las borras, está reemplazando a un filtro de borras. El equipo es el mismo, pero que se utiliza con distinto fin. Muy bien, si continúan transitando este capítulo, luego después podrán ver toda la tecnología de vinificación en tinto, que no es materia de nuestro estudio en este momento. Entonces aquí finalizamos esta clase y hemos visto con las clases anteriores y esta, toda la tecnología involucrada en la vinificación en blanco.